FTC Noticias. Información, actualidad, entrevistas y toda la realidad de la minería chilena. FTC Noticias, a través de Radio FTC. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido a esta edición de FTC Noticias que hacemos como siempre a través de nuestra columna vertebral www.ftc.cl, nuestras redes sociales también FT Cobre, el @ FT Cobre para Twitter, para Facebook o para Instagram, y también nuestro canal de YouTube, donde además están las comparecencias, las presentaciones que han hecho los sindicatos de la Federación de Trabajadores del Cobre ante distintas instancias gubernamentales, también legislativas y hasta judiciales. Vamos a estar hablando de eso, vamos a estar hablando también de lo que ocurre en nuestro país, porque hace algunos instantes el presidente Sebastián Piñera, en horas de este mediodía, pasadita esa hora, en coordinación a lo que son las presentaciones de cada presidente que integran las Naciones Unidas, una vez más hizo una alocución que, como es tradicional, se hace cuando va cerrando la temporada estival en el hemisferio norte. En este caso nosotros siempre tiene la coincidencia que es una presentación post 18 de septiembre. Tradicionalmente era un viaje a Nueva York, pero esta vez se ha hecho con una presentación de carácter telemático. De eso y más vamos a estar hablando en esta jornada en la capital, que nuevamente presenta ya una condición primaveral y se ha demostrado por las temperaturas. Ayer llegaron a un poquito más de 27 grados en algunos sectores de la región metropolitana, también de la provincia de Aconcagua. Un gran saludo como siempre a todos nuestros trabajadores mineros, sus familias ahí en los Andes, en San Felipe, en Rinconada y en Putaendo, en toda la bella zona de la Aconcagua, que también quiere ser región, hay que plantearlo así. 25 grados y nos vamos aproximando a los 27, que va a ser la máxima durante las horas de esta tarde en la capital. Arica, Iquique tiene 19 grados de máxima, 17 para Antofagasta, 27 para Copiapó, 19 para Serena, Coquimbo, 20 para Valparaíso, 25 para Rancagua, 22 de máxima para Talca, 19 de máxima para Chillán, con cielos absolutamente despejados. Concepción con 17, Temuco con 14 también para Valdivia, Puerto Montt con algún chubasco en esta jornada con 12, 9 para Coyhaique, 8 para Punta Arenas, -1 para la Antártica, 15 para Juan Fernández, y Rapa Nui remata con 21, como siempre, en el ombligo del mundo, en el centro del océano Pacífico. Así las cosas, nosotros comenzamos a revisar las informaciones más importantes que llevamos en este boletín, en este idea de resumen, de comentario, con la mirada, como siempre, desde los trabajadores, para los trabajadores y por los trabajadores, desde los trabajadores que sí les importa Chile. Hay que plantear que en la locución del presidente Sebastián Piñera ante la ONU se abordaron temas como el estallido social, también el cambio climático, como no Venezuela, que ha resurgido también en el debate tras este reporte de carácter independiente que ha suscitado las críticas del régimen de Maduro, y también habló sobre la guerra comercial. Así que eso coincide además con lo que está pasando con el cobre, sus precios y demás. Así que de inmediato comenzamos a revisar las informaciones este 22 de septiembre en FTC Noticias. Y partimos con la comparecencia que se dio durante la jornada de ayer ante la Comisión de Minería de la Cámara de Diputados de los trabajadores de los sindicatos de Chuquicamata. Así las cosas, esos trabajadores y su presentación vinieron a plantear o a ponderar cómo se estaba desarrollando lo que se ha denominado, recordarán ustedes, este denominado o planteado caso Seguros. En ese comentario, en esa presentación, ¿qué es lo que dijeron los sindicatos de Chuquicamata? Acusaron a Codelco de conocer y saber de pólizas firmadas con la chilena consolidada previamente. En eso se presentaron documentos, se planteó esa situación y por lo tanto sigue el debate luego de que Codelco, recordemos, arremetiera replanteando y reformulando querellas en contra de dirigentes nuevamente en el norte del país.
Así las cosas, hay que señalar que, y hay que recordar, del importante acuerdo entre Codelco y la empresa chilena consolidada de $22 millones para recuperar por el cobro de las pólizas de los trabajadores. Más allá de eso, los sindicatos hicieron esta presentación en la Comisión de Minoría de la Cámara de Diputados. Los dirigentes detallaron el mal momento que pasan las relaciones laborales de la centenaria división. Acusaron de un conflicto que se arrastra desde el año 2010. 10 años de malas relaciones laborales con rebajas de sueldo, reemplazo de trabajadores antiguos a través de planes de ingreso. Y en esa línea, además, en este caso seguro, como se le ha denominado, lo apuntaron como una estrategia de la minera para debilitar al movimiento sindical, ya que según los documentos que presentaron la administración, estaba y sabía total y absolutamente lo que estaba sucediendo con esas pólizas. Así, por ejemplo, el director del sindicato número 3 de Chuquicamata, Hernán Guerrero, nuevamente, tal cual ya lo había hecho, recordarán ustedes en una sesión también de la misma comisión, hizo una presentación de una serie de cartas firmadas por ejecutivos que aún forman parte de la minera, que autorizaban la firma de los contratos con la aseguradora. Así, Guerrero sostuvo que los documentos no fueron incluidos en la auditoría realizada por Cochilco, que en su momento investigó inicialmente el denominado caso Seguros, y en el informe final del fiscalizador comentó que en las pesquisas no se advirtió de evidencia de la participación de Codelco en la contratación de las pólizas, pero según estos documentos que exhibió el dirigente Guerrero, sí aparecen. Bueno, del mismo modo se mostró sobre la situación de otros ejecutivos que habrían asegurado textualmente que las condiciones ofrecidas por la aseguradora para renovar las pólizas se ajustaban a los criterios correspondientes a la situación geográfica y además del traslado de personal principalmente, lo que a juicio de los dirigentes comprueba el conocimiento total que tuvo Codelco. Guerrero dijo: Codelco siempre aprobó lo que firmaba, lo que confirma que también son parte de la administración del seguro de vida. De esta manera entonces, y sobre correos que se exhibieron, hay algunos que se mostraron respecto del actual vicepresidente de Recursos Humanos, Marcelo Álvarez, quien habría aprobado la propuesta de la chilena consolidada e incluso había ofrecido una asesoría para intentar conseguir un menor valor de las pólizas, sin necesidad de tener que impulsar una licitación. Así las cosas, que otro punto que se dio en esta discusión, en esta conversación con los diputados, fue que durante el proceso de investigación que tiene que ver con esta devolución de las pólizas que se activa en el caso de que no se presten ciertos servicios y además el apoyo psicológico y legal. Según reveló la investigación de Chilena Consolidada, los sindicatos habrían recibido la orden de 1.190 millones entre los años 2005 y 2018, solo por concepto de devolución de experiencia favorable, operaciones que no habrían sido conocidas por la minera. Pero en la comisión se mostraron documentos donde se explica que de existir la devolución por mortalidad o experiencia favorable, Codelco autoriza que se traspasen a modo de beneficios a sus afiliados, los cuales cuentan con la firma de los ejecutivos. Por lo tanto, así entonces, la presidenta de la instancia, la diputada Daniela Chicardini, sostuvo nuevamente que van a impulsar una comisión investigadora, nada más y nada menos, porque aquí hay alguien que está mintiendo respecto de cómo terminaban estos dineros supuestamente mal habidos, como ha sido la investigación inicial de Cochilco. Podríamos plantear que si se hizo de una manera, o como se plantean las nuevas auditorías, o como se ha hablado de la auditoría moderna, digital, con corroboración, con firmas digitales, con muchos pasos y autorizaciones y fiscalizaciones y filtros. Bueno, si estamos hablando de eso y Cochilco detectó aquello, pero la antigua administración en definitiva hacía visto bueno de las cosas que se estaban planteando en este diálogo con los sindicatos y etcétera. Aquí alguien no puede echarle la culpa al otro. Hay que empezar a buscar las, podríamos decir, responsabilidades compartidas, si es que hubiesen, o en el caso de la administración como tal, se entiende o hasta que un fallo judicial lo diga, podríamos plantear así, pero que la mayor responsabilidad siempre, según el entendido del Código del Trabajo que uno comenta y lo ha hablado con ciertos hasta magistrados de la República, es del empleador. Por algo, por ejemplo, las cotizaciones son responsabilidad del empleador, la seguridad de los trabajadores son la responsabilidad del empleador, y por lo tanto una firma que tenga que ver con un seguro de vida y un pago respecto de aquello es responsabilidad del empleador. El trabajador no puede sostener solamente en sus hombros la responsabilidad de dicho costo como un entendido jurídico. Estoy haciendo simplemente un principio. Bueno, vamos a ver qué ocurre con esta presentación y cómo se va desarrollando además esta
dinámica, con muchas, para algunos, situaciones que pueden rayar en lo complejo de la relación laboral que ya hemos dicho. También se ha manifestado en Salvador con esta huelga de hambre, se ha manifestado además en la zona centro con los diálogos que han sostenido los consejeros directivos nacionales en el sindicato Sudandina, en los sindicatos de Chagre, Soldado, Gerardo Rivera, también en los sindicatos turnados en Ventanas, y así las cosas. Entonces, claro, no se puede solo plantear la paz romana por lo que puede pasar en un sector nomás, sino que hay que mirar la empresa como un todo, y obviamente es un gigante como Codelco. Además, la situación ha abordado de la posibilidad de que el cobre siga por las nubes, y eso también hace que las condiciones de trabajo por el bien o en la búsqueda de la productividad sean las mejores, pero además las más sustentables, las más seguras para los trabajadores, porque además el cobre está rindiendo para que eso ocurra. Hoy terminó con una leve baja, pero no sale de los $3 la libra. Terminó con menos 0.39 a 3.08, a $3.08, y eso es significativo en el aumento que se ha dado durante ya varias semanas consecutivas. Así está la relación de cosas, así está la situación, y veremos cómo se ha planteado también esta divergencia que se la han llevado a tribunales. Algunos dicen que es mejor que la terminen en tribunales, y si pierden, bueno, y si los jueces mantienen una posición independiente, imparcial, y se sustentan en los hechos y en las pruebas que se mantengan ahí en cada espacio, bueno, vamos a ver fallos y veredictos que planteen una verdad de lo que ocurrió en esta situación de las policías de seguro en la división Chuquicamata y Radomiro Tomic. Vamos a ver esas informaciones porque sigue generando mucha polémica la situación del exministro de Salud Jaime Mañalich, en medio también de un nuevo reporte que esta vez, recordemos, por ser día martes, no se entrega presencialmente, sino que está en la vía remota del Ministerio de Salud, y hay una baja en los contagios de la región metropolitana, pero sigue preocupando lo que sucede en la zona austral, también en Concepción. Hay solamente 22 camas disponibles, ha reportado Radio Cooperativa en Concepción a través de su corresponsal Christopher Espinosa, y en materia de UCI, y eso hace complejo que, podríamos decir, el COVID se trasladó a regiones, y hace muy necesario también el resguardo de esa situación de muchas personas en regiones, mientras que, recordemos, Calama y otras ciudades han comenzado también a prepararse para salir de aquello. También se habló y ya se comenta de que mañana va a ser el anuncio de que por lo menos Viña del Mar, no se sabe bien si Valparaíso saldría también de la condición de cuarentena, mientras que el Contralor de la República, también en la comisión investigadora que se está desarrollando en el Congreso respecto de cómo se ha manejado la gestión sanitaria, aseguró que el convenio suscrito entre el Ministerio de Salud y Espacio Riesgo a inicios de la pandemia para arrendar las dependencias y utilizarlas como residencia sanitaria tiene, recordemos, el primer luz roja de declarar ilegal uno de los contratos. Bueno, en esta comisión el Contralor dijo: si uno tuviera que resumirla, diría que aparentemente se estarían pagando en dos contratos, tanto el de arriendo como en el de prestación de servicios, las mismas prestaciones, dijo Bermúdez al comenzar la instancia. La Contraloría tiene a la vista el contrato de arriendo y resulta que en ese contrato usted ya está pagando algunas cosas que parece que están repetidas acá en este otro contrato. Y ahí comienza entonces a ver esta lógica de, bueno, sumémosle al carro lo más posible, porque como estamos en emergencia y la fiscalización podría haber sido poquita, pero no, aquí ya quedó en la polémica de esto. Bermúdez está planteando que hay antecedentes suficientes que sustenten los valores que no se asignan, y eso no se entrega. También dice la Contraloría, objeta la cláusula de prórroga automática que se está estableciendo en el propio contrato. Nosotros comparamos las prestaciones que están en este contrato de prestación de servicio del recinto hospitalario con aquellas obligaciones que estaban en el contrato de arrendamiento, que no ha pasado por la Contraloría, y hay discrepancias entre ambos textos, y eso es algo que tiene que aclarar el Servicio de Salud todavía, dijo Bermúdez. El contrato dice que el inmueble debe quedar en situación que sirva para el funcionamiento del recinto hospitalario, y luego el contrato de prestación dice que usted tiene que realizar una serie de instalaciones y mantención de esas instalaciones para el recinto hospitalario. Entonces la verdad es que hay una declaración general y luego hay ciertas prestaciones específicas que están detalladas en el anexo.
esto hay que explicarlo porque cómo estas prestaciones no se superponen con las del contrato de arriendo es algo que vamos a plantear, dice, porque nosotros no estamos diciendo que no se pueda pagar un poco más. Lo que estamos diciendo es que se aclare cómo se llegaron a precios para pagar 1.600 millones de pesos, lo que es un contrato por metro cuadrado, como fue la primera polémica que recordemos tuvo Mañalich en medio de su gestión, y donde realmente se ha abordado y se ha planteado en varias ocasiones su carácter autoritario, su manera de no escuchar mucho asesorías y a su vez cómo hizo este conteo paralelo, plantean algunos, y que recordemos es parte de la investigación de la Fiscalía. Yo no recuerdo que hasta el mismo Mañalich lo clarificó alguna vez, hablaba de un conteo que hacía el MinSal respecto del DEIS, pero claro, cuando empezaron y salió Naruta Rojas, la ex directora del DEIS, a decir, pero ¿cómo es la cosa? Si el DEIS te hace un conteo que más o menos 2-3 días con desfase, pero va absolutamente chequeado a la causa de muerte de las personas, y ya vamos en 12.000 muertos, recordarán ustedes, y alguna vez también el propio Mañalich dijo que un pronóstico que estaba haciendo una universidad, me acuerdo en un informe, en un reporte que se entregaba, era exagerado cuando se hablaba que a fines de agosto íbamos a llegar a esa posibilidad de 12.000 muertes. Bueno, no fue en fines de agosto, fue sencillamente fines de septiembre, un mes después, pero de todas maneras son 12.000 personas fallecidas. En este caso, aquí al 22 de septiembre informa con un total de fallecidos en las últimas 24 horas de 23. El total asciende a 12.321 personas en el país. Se informaron, eso sí, mucho menos casos, 1.054, que es la cifra más baja desde el 2 de mayo. Pero sigue, como les digo, teniendo la atención la situación del sur del país. Bueno, eso es un punto que está absolutamente preocupante y mantiene mucho la atención, especialmente de las personas adultas mayores. Las familias con las personas adultas mayores quizás son las que deben poner mucha atención, preocupación y también resguardos, cuidados, no exponerlos, estar pendientes y también en el caso de no poder visitarlos, realmente estar mucho más conectados en términos digitales. Y como les digo, en materia final, terminó una mayoría opositora conformando la comisión que va a revisar la acusación constitucional contra el propio Jaime Mañalich, que es la otra cara, no la judicial, sino que es la cara política en el Congreso Nacional. Así que veremos cómo se desarrolla aquello y cómo también esa acusación marca los ritmos políticos, dicen algunos, respecto de otras negociaciones que pueda estar haciendo el gobierno. También la información habla de que en el testeo en Fiestas Patrias se fue a las pailas, llegó al nivel más bajo, dicen algunos, de los últimos 3 meses. Es una abrupta caída que evidentemente preocupa sobre lo que puede ser el denominado rebrote o segundo tiempo de este virus en nuestro país en plena primavera. Mientras tanto, como les decía, el presidente Sebastián Piñera en su alocución ante la ONU no habló obviamente del acuerdo de Escazú, porque no lo firmó y ratificó además que no lo firmó con 4 argumentos por escrito, mientras que Piñera estaba en esta presentación digital que se hace ante Naciones Unidas, telemática, recordemos, por el mismo contexto del coronavirus. El gobierno hoy ratificó que no va a firmar el acuerdo regional sobre acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como el acuerdo de Escazú. El tratado considera principios como la información ambiental, la participación de todos los involucrados en la toma de decisiones y dar protección a los defensores ambientales. El pacto entrará en vigencia el 26 de septiembre. El canciller Andrés Alamán había dado la postura negativa ya del gobierno previamente porque es inconveniente para Chile, dijo. Bueno, así entonces se aseguraba que el acuerdo contiene normas que, conforme a su tenor, podrían eventualmente ser interpretadas como autoejecutables y otras que contemplan reenvío de legislación doméstica o generan y podrían generar debates sobre la aplicación del control de convencionalidad, dijo, por ejemplo. Y eso significa que no le gusta el acuerdo porque le da demasiado poder a las reclamaciones respecto, por ejemplo, de
inversiones mineras, inversiones que afecten territorios y fauna protegida o medio ambiente protegido, etcétera, etcétera. Entonces ahí vienen los inconvenientes. Según el gobierno, el acuerdo introduce una serie de principios no definidos que condicionarán nuestra legislación ambiental. Además implica cambios inciertos en nuestra legislación dada la autoejecutabilidad, generando incertidumbre jurídica, dice el gobierno. Además introduce obligaciones para el Estado ambiguas, amplias e indefinidas y dificulta su cumplimiento. El acuerdo expone a Chile a controversias internacionales por la aplicación directa de sus normas y el carácter ambiguo de las mismas. Debate jurídico, como alguna vez hubo debates sobre derechos humanos en materia del derecho internacional humanitario, bueno, también en materia ambiental vamos a estar en este debate largamente. Y allí hay algunos, por ejemplo, como las organizaciones de Puchuncaví Quinteros, también otros grupos ambientales, que decirlo, los grupos más activos como Greenpeace y otros, Oceana y otros, que evidentemente no tienen esta posición del gobierno, mientras que Sebastián Piñera habló del cambio climático en las Naciones Unidas, pero muchos le pusimos más atención por los subdichos sobre el estallido social, asegurando que el gobierno escuchó a la ciudadanía, que luego vino un grupo minoritario a generar explosión de violencia, como dijo, y a no respetar a nadie. Luego planteó que se le había dado acceso a todas las organizaciones independientes y instituciones autónomas del país, como Instituto Nacional de Derechos Humanos o la Defensoría de la Niñez, para que revisaran actuaciones policiales, también protocolos de fuerza y todo lo demás, pero los números dicen lo contrario, y hay varios números ya circulando en redes sociales respecto de lo que ha sucedido. Para algunos el estallido social también se resume en dos imágenes, dos personas, Gustavo Gatica y Fabiola Campillay. Fabiola Campillay en este minuto, recordemos, está enfrentando un crucial estado de salud muy muy difícil, mucho cariño, mucho apoyo para ella. En una pincelada final, la Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó la indicación que prohíbe las terapias de conversión, una indicación que había causado polémica desde la semana pasada, cuando la subsecretaria de Derechos Humanos había realizado una observación sobre las terapias de conversión a las personas LGTBIQ+, preguntando qué pasa si a una persona quiere acceder a dichas terapias podría acusar discriminación. Bueno, así entonces, ante esto es una presentación que había sido de la agrupación lésbica Rompiendo el Silencio, y que prohíbe expresamente las denominadas terapias de conversión para personas de género no binarios. Así entonces, este texto está patrocinado por la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, y fue aprobado por 3 votos contra 2, así que también otras de esas batallas que hay que dar en medio de todo en materia de la diversidad sexual que se van conociendo en nuestro país. Al cierre, evidentemente, una pinceladita de deporte. La foto del día, podrían decir algunos, es la que subió en sus redes sociales el Inter de Milán. Sí, ¿por qué? Porque el Internacional de Milán subió una foto diciendo y haciendo referencia a que habían jugado junto en Colo-Colo a Alexis Sánchez y Arturo Vidal. Ya son parte del equipo Neri Azzurri ahí en Milano, y van a estar en la Liga Italiana ya jugando las próximas jornadas. Mientras tanto, en materia internacional, Trump le exigió a China que rinda cuentas por infectar al mundo. Así también lo hizo en medio de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde habló el presidente de los Estados Unidos, mientras que desde China, el presidente Xi hacía alusión de que no hay que politizar la enfermedad. Algunos dicen que ellos partieron, pero bueno, así están las cosas, así están las situaciones. Santiago, como les decíamos, va a tener una temperatura de 27 grados de máxima en esta jornada. En la mínima solamente fue de 8.5, a eso de un cuarto para las 8. Está amaneciendo ya más temprano, también el frío se instala a eso de 7:30, 8:30 de la mañana, y luego ya comienza la jornada primaveral. Esperemos que todos ustedes estén muy bien. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. Nosotros nuevamente nos reencontramos como siempre a través de las redes sociales en el www.ftc.cl, el @ftcobre para Twitter, para Instagram, para Facebook, en también nuestro canal de YouTube. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarnos, gracias por escuchar esta relación de hechos, resumen noticioso desde los trabajadores que sí les importa a Chile. Esto fue FTC Noticias, el informativo del Departamento de Comunicaciones de la Federación de Trabajadores del Cobre.